Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En este caso les traigo una nueva idea del canal que me parece bastante interesante, en la cual vamos a estar repasando el plantel de Boca entre el año 2010 y el 2020, cuál es la cotización total que tuvo en cada uno de los años, y repasar año por año si creció la cotización o bajó, y cuáles eran los principales jugadores que tenían y los principales jugadores que perdieron. Me parece una idea súper interesante para saber más o menos lo que fue la evolución club a club, y obviamente esto no se queda acá. Si yo veo que este video llega a 2000 me gusta, como pido en cada una de las series que hacemos, seguramente se venga este mismo video de River, y posiblemente también, no solamente equipo de Argentina, sino también de Atlético Nacional de Colombia, de Colo Colo de Chile, de Barcelona de Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les pido? 2000 me gustas y que me pongan en los comentarios qué equipos les gustaría que hagamos con esta idea. Si tiene apoyo, seguramente se va a estar haciendo. Síganme en este canal, suscríbanse al canal de Twitch, síganme en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, y arrancamos con el primer año de Boca. Temporada 2009-2010, la primera que vamos a utilizar como referencia para este video. En ese momento Boca tenía una cotización total en su plantel de 66.400.000 euros. Era el equipo más caro del fútbol argentino y por bastante diferencia. ¿Cuáles eran sus principales figuras o las principales jugadores más caros que tenía? Bueno, un tan Juan Román Riquelme, un jugadorazo, bueno, a ver. Ya sabemos todo quién es Juan Román, el mejor jugador que tenía Boca en esa época y el mejor jugador, a mi entender, que ha tenido Boca en todos los tiempos. 5 millones de euros era la cotización de él, quizás un poco venido abajo en cuanto a las cotizaciones que ha tenido en algún momento, pero bueno, seguía siendo uno de los jugadores más caros del fútbol argentino. Nico Gaitán, cuando recién aparecía en Boca, antes de que se venda al Benfica, cuando empezaba a tener buenos rendimientos en el club Ceneice, 5 millones de euros para él. Y también el 9, un tal Martín Palermo, un delantero interesante que tuvo el fútbol argentino, obviamente el máximo goleador de la historia de Boca, 3 millones y medio de euros para él, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Martín en ese año ya se estaba por retirar. Para la temporada 2010-2011, Boca bajó bastante en cuanto a la cotización de su plantel y perdería un puesto en la clasificación de los equipos más caros del fútbol argentino. En la temporada 2010-2011, la cotización total de Boca sería de 48.100.000 euros, una bajada del 30% en cuanto a lo que era el año anterior al plantel, y pasaría al segundo lugar, si no me equivoco, a estar detrás de River Plate. Los futbolistas más caros que tenía este plantel: Gary Medel, el chileno, que había llegado a Boca desde la U Católica, muy buen jugador, que venía a tener una muy buena temporada y que demostró bastante nivel en Boca. Román seguía siendo uno de los jugadores más caros, 2 millones y medio, pero bajaba su cotización a la mitad, ya no era el Román de antes como veníamos hablando antes. Y también dos jugadores que tenían una cotización de 2 millones, que eran Lucas Biatri y Clemente Rodríguez. Para la temporada 2011-2012, Boca nuevamente bajaba de precio. En este caso, la cotización era de 37.880.000 euros, lo que representaba una bajada del 20,8% con respecto al año anterior. E igualmente se mantenía en el segundo lugar dentro del ranking de los equipos más caros del fútbol argentino. ¿Cuáles eran sus jugadores más costosos? Por un lado, Juan Román Riquelme, su último año de Román como futbolista de Boca, 2 millones y medio de euros era su cotización, se mantenía la del año anterior. Pablo Mouche, que tuvo un buen año en ese momento en Boca, el mejor seguramente en su estadía en el Ceneice, 2 millones y medio también para él. Y Lucas Biatri subía 500.000 euros en cuanto a su cotización y se posicionaba como uno de los jugadores más caros con 2 millones y medio de euros. Para la temporada siguiente, la 2012-2013, Boca nuevamente bajaba, pero en este caso bastante menos. Prácticamente tenía la misma cotización que en el periodo anterior. En este caso el valor de la plantilla de Boca era de 36.080.000 euros, lo que representaba una bajada del 5,3% con respecto al 2011-2012. Boca seguía siendo el segundo equipo más caro del fútbol argentino, y dentro de sus futbolistas más caros no podíamos encontrar a incorporaciones y futbolistas que surgían en el club, como era el caso por ejemplo de Leandro Paredes, 4 millones para él, el futbolista más caro del Ceneice. Juan Manuel el Burrito Martínez, que había llegado de Corinthians, una de las incorporaciones de Boca, con una cotización de 3 millones y medio de euros. Y Guillermo Burdizo, un muy buen marcador central, que si no me equivoco llegaba desde Arsenal de Sarandí, también con una cotización de 3 millones y medio de euros. Para la temporada 2013-2014, por primera vez en lo que estamos repasando, Boca subía en cuanto a la cotización de su plantel, y una subida bastante considerable, ya que valía en este año 50.700.000 euros, lo que representaba un 41,7% más de valor correspondiente a lo que había sido el periodo anterior. En este caso Boca pasaba a ser el equipo más caro del fútbol argentino, y dentro de sus futbolistas más destacados y más costosos nos encontramos con Emanuel Gigliotti, 4.200.000 euros, Leandro Paredes, que se mantenía en 4 millones, Fernando Gago, que volvía al club desde el Valencia, si no me equivoco, con una cotización de 4 millones de euros, y por ejemplo el monito Perotti, Diego Perotti, que llegaba desde el Sevilla con una cotización de 3.250.000 euros.
Para el año siguiente, la temporada 2014-2015, Boca nuevamente subía en cuanto a la cotización de su plantel. En este caso, valía 60.430.000 euros, lo cual representaba una subida en su plantel y en su valor del 17,6%. De esta manera, seguía siendo el equipo más caro del fútbol argentino. En este caso, ¿quién volvía al club y empezaba a ser uno de los futbolistas más caros de América y el más caro del fútbol argentino? Carlos Tevez, que venía de la Juventus de romperla en el fútbol italiano y tenía una cotización de 23 millones de euros. También estaba Daniel Osvaldo con una cotización de 8 millones de euros y Gino Peruzzi, que llegaba desde el Catania, con una cotización de 4 millones para él. Para la temporada 2015-2016, Boca nuevamente subía en cuanto al valor que tenía para la plantilla, pero la subida era muy leve. En este caso pasaba a valer 63.580.000 euros, lo cual representaba un 5% más de valor con respecto a lo que era la cotización anterior del año 2014-2015. Se mantenía en el primer lugar dentro de los planteles más caros del fútbol argentino y sus futbolistas más costosos eran los siguientes. Por un lado, Carlos Tevez, que como comentábamos había pasado de valer 23 millones en el periodo anterior, en este caso bajaba su cotización a 15 millones, obviamente un año más y también estar en el fútbol argentino hizo que Tevez baje, igualmente seguía valiendo bastante plata. Después nos podemos encontrar con Gino Peruzzi, que había pasado de 4 millones en el periodo anterior a valer 6, ahora se había afianzado, era el buen momento de Peruzzi en Boca, después terminaría teniendo un mal paso, y también apareció una joyita de Boca, un uruguayo que hoy reconocemos y que tiene una cotización astronómica, como era Rodrigo Bentancur, que en ese momento valía 5,8 millones de euros. Para la temporada 2016-2017, Boca nuevamente subía en cuanto a su cotización, y la verdad que subía bastante, pasaba a ser uno de los equipos más caros de América, pero con la particularidad de que dejaba de ser el equipo más caro del fútbol argentino para ser el segundo detrás de River. En este caso, valía Boca 77.430.000 euros, lo que representaba un 21,9% más con respecto al periodo anterior, que era el del 15-16. ¿Cuáles eran sus futbolistas más caros? Cristian Pavón, que salía a 8 millones de euros, el futbolista que había vuelto en su momento de Colón, si no me equivoco, a préstamo, surgido en Talleres y que empezó a tener mucha más continuidad por ese periodo. Rodrigo Bentancur, que antes salía 5,8 millones, pasaba a valer 6 millones de euros, y también dos incorporaciones que había traído Boca, dos delanteros, dos número 9, como era el caso del Pipa Benedetto, que llegaba desde América de México, y Walter Bow, que llegaba desde Gimnasia, ambos con una cotización de 5 millones de euros. Para la temporada 2017-2018, Boca nuevamente subiría en cuanto a su valor de mercado, ya que el plantel pasaría a valer 86.150.000 euros, lo cual representaba un 11,7% más con respecto al periodo anterior, que fue el del 2016-2017. Igualmente Boca, más allá de subir en su valor, seguía siendo el segundo equipo más caro del fútbol argentino y no el primero, ya que River por ahora seguía siendo el más caro. En cuanto a la cotización de su plantel, los tres futbolistas más caros que tenía, Cristian Pavón se disparó en cuanto a su cotización, pasó de 8 millones en el año anterior a valer 20 millones, había tenido un muy buen campeonato en el fútbol argentino con Boca, el cual lo llevaría por ejemplo a jugar el Mundial. El Pipa Benedetto había pasado de 5 millones a valer 10, había marcado un montón de goles con Boca y se empezaba a convertir en el Pipa Benedetto que todos conocemos, y aparecía un tal Wilmar Barrios, que había llegado como un refuerzo con bastantes pocas cámaras, pero que se afianzaba como el número 5 de Boca, empezaban las primeras convocatorias a la selección y pasaba a valer 8 millones de euros. Para la temporada 2018-2019 vemos el salto más grande en cuanto a valor en todo lo que venimos repasando, porque realmente Boca tenía un plantel terrible, era muy bueno el plantel que tenía Boca, y bueno, fue el que perdería la final en Madrid frente a River. Boca pasaba a valer 163.080.000 euros. Es decir, que Boca pasaba a ser no solamente el equipo más caro del fútbol argentino, sino el equipo más caro de toda América. Y además tenía o representaba una subida en cuanto a porcentaje del 89,5% con respecto al periodo anterior, que fue el del 2017-2018. Los jugadores más caros de este plantel: Pavón se mantenía en 20 millones, Wilmar Barrios pasaba de 8 millones a 17 millones de euros, después Boca lo vendería por una cifra bastante similar al Zenit ruso. El Pipa Benedetto pasaba a valer 15 millones, subía 5 más en cuanto a su cotización, y aparecían dos pibes de Boca con una cotización altísima, como el caso de Agustín Almendra, 15 millones para él, y Leonardo Valerdi, el defensor que apenas jugaría en Boca, con una cotización de 14 millones de euros, una cifra similar a la cual después terminarían vendiéndolo al Borussia Dortmund. Y para terminar en el último año, que es el que estamos cursando hoy en día, una vez arrancado el año 2020, realmente Boca bajó muchísimo el valor de su plantel. Es más,
como sabrán, los valores de Transfer Market son dinámicos, es decir, que no se mantienen durante todo el año igual. Hasta hace una semana el valor de Boca superaba los 100 millones y hoy en día el valor que tiene Boca es de 93.250.000 euros. Quiere decir que con respecto al año anterior ha bajado un 42,9% y ya no es más el equipo más caro del fútbol argentino, sino que lo es River. Algunos de sus futbolistas más caros: Almendra, que bajó de 15 millones a 11 millones de euros; Andrada, uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, que tiene una cotización de 8 millones; el Toto Salvio, 6 millones y medio de euros para él; y Jan Hurtado, que vale 6.300.000 euros. Así que nada, gente, espero les haya gustado. Me parece que está copada la idea de repasar las cotizaciones y los valores que tuvieron los planteles a lo largo de estos últimos 10 años y repasar si bajaron, si subieron y cuáles son los futbolistas que fueron teniendo y qué cotizaciones tenían cada uno de ellos. Como les digo, si llegamos a 2000 me gusta, como pido en cada una de las series 9 que hacemos, y veo que tiene el apoyo que creo que tendría un video normal de los que subo en el canal, seguramente vamos a hacer esto con River, con Independiente, con Racing y con equipos no solamente argentinos, sino también colombianos como Atlético Nacional, chilenos como la U de Chile y Colo Colo, ecuatorianos como Emelec y Barcelona, o peruanos como Alianza Lima, entre otros, por nombrar algunos. Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita, síganme en Twitch y síganme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, que tienen todos los links en la descripción, y nos estamos viendo mañana en otro video.